En febrero de 2018, hace ahora justo un año, decidí iniciar esta aventura de emprender y compartir mi camino contigo a través de este podcast. Y lo hice siguiendo una fuerte intuición, porque durante años el miedo había conseguido callar esa voz, pero finalmente el año pasado decidí dejar de lado mis miedos y hacer caso a esa voz interior que ya me gritaba que lo hiciese, que crease un podcast y que simplemente relatase mi experiencia. En aquel momento tenía clarísimo de qué iba a hablar, pues no tenía un calendario editorial con todos los contenidos y podía garantizar que iba a ser una historia de éxito, pues no podía garantizarlo. En ese momento simplemente iba a relatar mi experiencia y eso se iba a construir dando un paso cada día. Así que yo no sabía tampoco cómo iba a acabar esta historia. Lo único en lo que tenía una completa certeza es que iba a hacer todo lo posible porque este proyecto saliese adelante, porque después de años de estar completamente perdida, por fin sentía que estaba donde tenía que estar, que estaba en el lugar adecuado. Y ha sido un año muy intenso, de grandes aprendizajes, de subidas y bajadas, de caerme muchas veces y de levantarme, de sembrar y de recoger también. Y después de un año he decidido hacer balance, reflexionar acerca de todo lo que me ha sucedido, sobre mis aciertos y mis errores, sobre los resultados y algunos proyectos de mi negocio, porque sí, al fin ya puedo decir que tengo un negocio y me gustaría compartirlo contigo, que me has acompañado desde el principio, o contigo, que te has unido a este viaje a mitad del camino, y también contigo, si me acabas de descubrir. Porque hoy es un episodio muy especial y me encantaría que me acompañases para seguir aprendiendo juntos. ¿Te animas? ¡Vamos allá! Hola, ¿qué tal? Yo soy María José Soto. Bienvenida al episodio 51 de Impulsa tu vida paso a paso, el podcast para inconformistas que no buscamos fórmulas mágicas, sino que creemos que la verdadera magia está en dar un paso cada día para alcanzar la vida que nos hemos propuesto. ¿Quieres transformar tu vida pero no sabes por dónde empezar? A mí me ha pasado. Yo quería transformar mi vida pero no tenía claro cómo hacerlo. Sentía que caminaba sin rumbo, sin una dirección concreta y sin un objetivo claro. Hasta que un día, después de darle muchas vueltas, me di cuenta de que el éxito también se puede planificar. Yo solo necesitaba un sistema para hacerlo. Y entonces desarrollé mi propio método, un sistema de 5 pasos que me ayudó a definir un objetivo transformador, a crear un plan de acción y desarrollar un elevado nivel de compromiso. He creado un cuaderno de trabajo con este sistema. En él te explico paso a paso cómo crear tu propio mapa hacia el éxito con ejercicios totalmente prácticos y lo comparto de manera gratuita en mi web mariajosesoto.com. Descárgalo, haz los ejercicios y da hoy un paso definitivo para empezar a transformar tu vida. A veces mirar atrás no resulta fácil, sentarte, recordar y hacer balance parece incluso una pérdida de tiempo. Pero creo que de este tipo de reflexiones podemos sacar grandes aprendizajes. Con el paso del tiempo cogemos una perspectiva que a veces resulta necesaria para entender ciertas cosas que nos han pasado, porque ver las cosas desde la distancia nos ayuda a dar sentido a lo que nos ha sucedido e hilar incluso acontecimientos que en principio pareciese que no estuviesen conectados. Y es lo que voy a tratar de hacer yo hoy aquí contigo, compartir esta reflexión para que entendamos este proceso que me ha llevado a estar hoy en una situación muy distinta a la que estaba hace un año cuando grabé y publiqué el primer episodio del podcast. Y vamos a verlo. Recuerdo aquel inicio de año con una sensación un tanto caótica. Por distintos errores técnicos, el lanzamiento del podcast se fue retrasando bastante más de lo que me gustaría. Y es que la parte técnica es algo que a mí me desespera bastante y además yo sé que no es mi fuerte. Así que en aquel momento decidí delegarlo todo en Diego Barrales, que es la persona que me ha ayudado desde el principio en la parte técnica tanto del podcast como de mi web. Y me gustaría también aprovechar este momento para darle las gracias a Diego por estar siempre ahí en esos momentos donde las cosas no salen y esa parte técnica pues se tuerce. Él siempre ha conseguido ayudarme y al final lo hemos resuelto. Y la verdad que creo que fue este el primer gran acierto, que es delegar aquellas áreas en las que yo no tengo ese valor, que no aporto valor, y centrar todas mis acciones en las tareas en las que realmente tengo un mayor potencial y creo que son mi fuerte.
Y además, otra de las cosas que creo que me ayudó mucho fue salir de la cueva, como digo yo, porque muy a menudo los emprendedores digitales nos pasamos horas solos, centrados en nuestros proyectos en nuestra casa incluso, sin relacionarnos físicamente con otros emprendedores que estén en nuestra misma situación. Y en mi crecimiento, sin duda, marcó un antes y un después asistir a eventos presenciales en los que me relacioné con gente que, al igual que yo, pues tienen negocios digitales. Recuerdo el primer evento al que asistí. Hacía ya años que seguía a Alejandro Novas, había visto su trayectoria desde sus inicios y me parecía una persona muy inspiradora. Y a principios de año me enteré que en enero iba a estar en Vigo, muy cerca de mi ciudad, en un congreso de emprendedores digitales. Entonces decidí ponerme en contacto con él y allí me fui, aparecí en ese congreso. Yo en ese momento no conocía a nadie y la verdad es que me sentía muy fuera de lugar porque el evento duraba 3 días y yo fui el último día, así que todos se conocían entre ellos y yo llegaba ahí el último día sin conocer a nadie. Pero entonces decidí aplicar la técnica de Mel Robbins de 5, 4, 3, 2, 1 y así me atreví a presentarme uno tras otro a varios de los ponentes y entre ellos, por supuesto, a Alejandro Novas. Entonces esto supuso una recarga de mis pilas, volví con las pilas totalmente cargadas y me di cuenta de que era muy importante salir de esa zona de confort y asistir a este tipo de eventos. Así que en febrero, junto a mi marido, me fui a Madrid al evento Wake Up Call de Alfio Bardola y en junio me fui otra vez al evento de Alejandro Novas, Digital Lifestyle en Madrid, donde pude conocer y cenar, entre otros, pues con emprendedoras como Marielis Ávila o Ana Jiménez, entre otros, como digo. Y esto para mí supuso también otra vez una recarga de pilas y sentir que realmente estaba en el lugar que tenía que estar. Y después ya en septiembre di mi primera charla como emprendedora en mi ciudad y asistí a la primera WordCamp que se celebraba en Pontevedra, donde pude conocer a personas como Paula Rivera, que se ha convertido en una amiga y también asesora, a Ana Belén, que hoy es alumna de mi programa de mentoría grupal, a Juan, uno de los organizadores de la WordCamp, y a Julio, quien me dio la posibilidad de compartir mi historia. Y sobre todo, este evento me sirvió para darme cuenta de que a mi alrededor sí hay un montón de emprendedores que están dispuestos a apoyarse unos a otros, que realmente hay gente que piensa como yo muy cerca. Y a partir de ese momento trato de no perderme ni una de las meetups que se celebran cada mes aquí en mi ciudad, en Pontevedra. Tanto si estás emprendiendo como si quieres hacerlo, algo que te recomiendo es que busques un grupo de gente con tus mismas inquietudes, porque es fundamental rodearte de gente que te haga crecer. Así que ese fue otro de mis grandes aciertos, buscar un entorno de gente emprendedora, con mis mismas inquietudes, con mis mismas ganas y mi forma de ver el mundo. Y al principio, como no encontraba gente a mi alrededor, lo hice online, participando en un mastermind y finalmente, como os digo, en mi propia ciudad. Y puede parecer que esto ha sido una cuestión de suerte, pero créeme que no es así. Si yo no hubiese dado el primer paso, si no hubiese creado este podcast, Julio no me hubiese conocido y yo no hubiese podido asistir a esa charla como ponente y no hubiese descubierto a todas estas personas de las que te hablo y que ha sido fundamental, como te decía, en mi crecimiento. Y esta suerte solo se genera con la acción, no lo olvides. Invertir en mi crecimiento fue otra de mis mayores aciertos el pasado año. Antes de comenzar este proyecto, yo tuve claro que lo que quería montar era un negocio, no un proyecto. Y si quieres tener un negocio, tienes que invertir tanto tiempo como dinero. Y la mejor inversión para mí ha sido en mi propio crecimiento, porque si tú no creces, tu negocio tampoco lo va a hacer. Y antes de iniciar este proyecto, nosotros, mi marido y yo, creamos un presupuesto para esto, para invertir. ¿Y cómo lo hice? Durante meses, antes de dejar mi trabajo, impartí formaciones fuera de mi empleo que me permitieron ganar ese dinero extra. Y guardé este dinero y lo invertí en mi crecimiento. Primero con Gloria Méndez como coach y después con Álvaro López como mi mentor, además de varios cursos y todos estos eventos que te he contado antes que asistí. En total, entre mi marido y yo, invertimos el pasado año casi 5.000 euros en mentores, formaciones y eventos, como te digo. Este fue uno de los motivos por los que el año pasado no fuimos de vacaciones, porque decidimos en ese momento hacerlo difícil para tener una vida más fácil con el paso de los años.
porque créeme que no es fácil decir que no cuando tus amigos te proponen irte de viaje, cuando ves que los demás se van de vacaciones y tú te quedas. No es fácil ir a contracorriente, en definitiva, hacer todo lo contrario a lo que hace la gente a tu alrededor. No es fácil seguir creyendo cuando trabajas y trabajas, pero los resultados no se materializan. Cuando les tienes que explicar a tus hijos que sus papás han decidido tomar otro camino, que requiere pasarse fines de semana sin ellos, encerrados en un palacio de congresos, en un hotel para formarte. Para mí, el apoyo de mi marido en este camino ha sido fundamental. Él siempre ha creído en este cambio de vida y ha asumido el precio que hemos tenido que pagar sin un solo reproche, apostando siempre por mí, sin dejar de creer, ayudándome a levantarme cuando me caía, asumiendo incluso un mayor peso y sacrificando su estilo de vida. Y en este sentido sí que me siento realmente afortunada, sí que sé que tengo suerte y aprovecho para darle las gracias. Gracias por tu apoyo. Su apoyo, como digo, ha sido fundamental, pero hay un punto que todavía es más decisivo, que es creer en ti. Hagas lo que hagas, nunca puedes dejar de creer en ti. Y yo no he sido toda mi vida una persona súper segura. De hecho, hoy os voy a contar algo que nunca antes había contado, que ni siquiera pues lo hablo con mis amigos. Es algo que tenía ahí como oculto y que ha aflorado ahora mismo. En mi primer empleo, recién licenciada, me tuve que enfrentar a un jefe que minó completamente mi autoestima. Un jefe que me ridiculizaba delante de mis compañeros cuando cometía un error, que se reía de mí y también de mis compañeros, que nos repetía cada día: ¿pero qué os enseñan en la universidad? No tenéis ni puta idea. Con estas palabras. ¿Te imaginas cómo marca esto tu trayectoria profesional? Sufrir este acoso con solo 24 años en tu primer empleo. Pero cuando yo empecé este proyecto me empoderé, decidí superar esta barrera que me había estado limitando todos estos años, decidí no escuchar las críticas e incluso decidí no escuchar a mis propios miedos y esa voz que me hacía dudar. Decidí que me iba a dar la oportunidad que me merecía, que iba a apostar por mí y creí de verdad. Creí cuando grabé un episodio tras otro sin resultados, cuando había gente que me decía que no resultaba muy natural. Seguí creyendo cuando surgió el milagro a partir del episodio 7, cuando pasé de 45 escuchas diarias a más de 1500. Seguí creyendo cuando fracasé mi plan de 12 semanas. ¿Y sabes por qué? Porque cada noche, antes de dormirme, yo me situaba mentalmente en el estado emocional de haberlo logrado. Fuera los resultados no estaban, pero sí dentro de mí. Y yo los podía sentir, los podía visualizar, y esto me daba seguridad y certeza de que solos debía seguir un paso cada día, porque algún día todo se iba a materializar. ¿He dudado en este camino? Claro que he dudado. He cometido errores, muchísimos. Me he venido abajo muchas veces, por supuesto, pero nunca he dejado de creer en mí. Y en el momento que dudaba, buscaba la manera de recuperar ese estado emocional del logro. Y creo que esta es una de las claves para poder seguir: la fe y la confianza. Porque esta es la fuerza que necesitas para dar un paso cada día, para levantarte cuando te caes, para seguir cuando todo se vuelve en contra. Y este año me he preocupado mucho de crear y mantener este estado mental. Y para hacerlo he leído libros, he visto vídeos y he escuchado audios que me potenciaban. Pero también he tenido que alejarme de gente y de muchos mensajes negativos, porque yo sabía que no era lo que necesitaba mi cabeza en ese momento. De hecho, ha sido un año en el que nuestro círculo social se ha cerrado muchísimo. Nosotros siempre hemos tenido un gran círculo de amigos, pero este último año muchos de estos amigos se han alejado. Y es que cuando tú cambias, tu entorno empieza a cambiar. Se queda la gente que realmente sintoniza contigo, pero otros desaparecen para dar paso a nueva gente que te encuentras en el camino. Al menos esto ha sido lo que nos ha sucedido a nosotros en este último año. Otro de los puntos que creo que han sido fundamentales, o que al menos creo que me han funcionado, ha sido dar lo mejor de mí, entregar valor sin condicionarlo a recibir nada a cambio, con total desapego. Yo he confiado en el proceso y he pensado que si yo me centraba en aportar valor, enfocándome en facilitar las soluciones que a mí me han ayudado, los resultados llegarían. Y han llegado, pero no ha sido ni rápido, ni fácil, ni como yo había pensado. He tenido que superar algunas barreras y ahora os cuento.
A menudo establecemos demasiadas condiciones en lo que hacemos. Damos, pero esperamos algo a cambio. Y si no lo recibimos, nos sentimos defraudados o decepcionados. Y a mí la vida me ha demostrado que si das, recibes. Pero tanto lo bueno como lo malo. Y yo no puedo decir que esta sea una ley universal, que funciona para todo el mundo. Pero para mí, hasta este momento, con 41 años, me ha funcionado siempre. Y hay otra gente que dice que no le funciona. De hecho, yo tengo un amigo que tiene una web que durante años se ha dedicado horas y horas a crear contenidos mediante los que él aporta realmente mucho más valor. Y en cuanto sacó un producto de pago, apenas nadie le compró. Y entonces me dijo: María, es que la gente es muy desagradecida, no esperes nada de la gente. Y es que tendemos a eso, a esperar o condicionar la respuesta de los demás a lo que nosotros necesitamos. Y eso creo que no sucede así, o al menos esto es lo que he aprendido yo este último año. Te voy a explicar lo que me pasó a mí, por ejemplo, con mi primer producto, el 12S Focus Action Planner, el primer producto de pago. Este producto, como sabes, es una reedición del planificador del cambio. Se lo habían descargado el planificador del cambio más de 3.500 personas, de forma totalmente gratuita. Y cuando se lo descargaban, recibí muchísimos mensajes positivos en los que me decíais que era una herramienta buenísima, que os ayudaba muchísimo. Y entonces yo pensé, si realmente esta herramienta es tan útil y le gusta a tanta gente, ¿por qué no crear un producto mejorado a partir de este y venderlo? Lo veía clarísimo y entonces me encerré durante meses, invertí más de 1.500 euros en el diseño, el registro de marca y las primeras unidades y además más de 200 horas de trabajo directamente a crearlo y mejorarlo. Comuniqué el lanzamiento a mi comunidad y se apuntaron a la lista de espera unas 169 personas. ¿Sabes cuántas personas me compraron en el lanzamiento de estas 169? Es decir, de estas 3.500 personas que tenía en mi lista de correo, ¿cuántas me han comprado? Ese primer mes, en ese lanzamiento, quiero decir, solo 37. Y es que yo en ese momento podía pensar, ¿qué comunidad más desagradecida tengo? Yo que les he dedicado más de 350 horas a crear contenido gratuito a través del podcast y de todas estas miles de personas, solo 37 han confiado en mi producto y han decidido apostar por mí, ayudarme. Con todo lo que yo le he dado y regalado. Pero es que la ley del dar y el recibir no funciona así. Hablo siempre desde mi experiencia, de verdad, yo no quiero aquí sentar cátedra. Hablo de lo que me pasa a mí, de mis vivencias. Por eso yo en ningún momento me permití pensar así, sino que dije, ¿por qué no funciona esto como yo quería? ¿Qué es lo que he hecho mal? ¿Qué podría haber hecho mejor? En ningún momento pensé que la gente es desagradecida y que yo me merecía más. Y si en algún momento de verdad se atisba un pequeño pensamiento de este tipo, yo lo anulo completamente porque sé que este es un pensamiento equivocado. Yo lo que me di cuenta es de que había cometido muchos errores. Yo, como digo, siempre trata de buscar en ti la solución, porque fuera no la vas a encontrar. Y uno de estos errores fue lanzar un producto limitado solo a España, cuando yo tengo una comunidad tan grande fuera de este país. El hecho de que sea un producto en formato físico me ha limitado muchísimo. El segundo error fue no haber confiado en este producto desde el principio, no tener la seguridad para convertirlo en un producto de pago ya desde el inicio, porque en aquel momento yo tenía un límite mental que me impedía cobrar por lo que hacía. Yo me sentía súper cómoda en este papel de persona tan generosa que entrega valor a cambio de nada, pero en el momento de cobrar yo no me sentía ni cómoda ni segura. Y eso se trasladó sin duda a este producto y en ese momento de lanzamiento. De hecho, os voy a contar una anécdota para que lo veáis todavía más claro. Cuando yo di la charla esta en Pontevedra en septiembre, ya tenía el planificador totalmente desarrollado y de hecho tenía varias copias impresas. En esa charla, ese día lo presenté y a la gente le interesó mucho el planificador, pero no era capaz de ponerle un precio. No me sentía cómoda cobrando, hasta tal punto que varias personas se acercaron a mí para comprármelo y les dije que no se lo podía vender porque no tenía un precio definido. E incluso algunas personas al final decidí regalárselo porque no era capaz de cobrárselo. Me daba miedo, no me sentía cómoda poniendo precio a mi trabajo. Y en realidad tenía miedo al rechazo.
Hasta ese punto ha llegado esta barrera mental. Ya veis qué ridículo. De verdad que yo he tenido que superar muchísimas barreras en este camino. Ya veis que hay gente que va mucho más lanzada que yo, pero yo he tenido muchas barreras mentales a lo largo de estos años y sobre todo en este último año he tenido que enfrentarme a muchos límites. ¿Y crees que esta barrera no influyó en mi lanzamiento? Claro que influyó, eso se percibe, tú transmites en lo que crees y en lo que te limita a ti, sin, no sé cómo, si es una cuestión de energía, si te comportas de una manera determinada, pero eso se nota. Entonces, como vi que tenía todavía esta barrera, volví a trabajar en la mentoría de Álvaro López y le comenté este problema que tenía. Y él lo que hizo fue ayudarme a darle la vuelta. Y me decía, si tú quieres ayudar a la gente de verdad, si quieres provocar una verdadera transformación en las personas, que es mi objetivo, tienes que cobrarles. Y entonces hice la reflexión sobre mí, sobre toda mi trayectoria, en quiénes habían sido las personas que más me habían ayudado en este camino, que me habían impulsado de verdad. Y eran personas a las que le había pagado y no poco dinero. ¿Los productos gratuitos habían realmente provocado una verdadera transformación en mí? No. De hecho, la verdadera transformación había venido siempre trabajando directamente con personas que me habían ayudado. Y entonces, como te digo, le di la vuelta y decidí hacer yo lo mismo con otras personas y creé mi primer programa de mentoría grupal con un límite de plazas, con un pequeño grupo. Y esto también tengo que agradecérselo a Álvaro López, que me ha ayudado muchísimo a empoderarme, a darme cuenta de este proceso y a transformarlo. Y el resultado a partir de aquí ha sido buenísimo. Estoy muy contenta con este grupo de impulsores que son unos luchadores y luchadoras y que juntos estamos llevando sus proyectos y su vida a otro nivel. Este grupo de mentoría grupal. Ya os contaré porque muchos de ellos están teniendo grandes resultados y van a tener proyectos muy interesantes. Y este cambio de mentalidad, como os digo, ha sido el detonante que ha permitido dar un vuelco a mi negocio. De hecho, ha sido decisivo cambiar este clip mental de que ya no tengo un proyecto, sino lo que tengo es un negocio que tiene que sostener un estilo de vida. Y esto lo he llevado también a las empresas con las que estoy trabajando como consultora de marketing online. Decidí empezar a valorarme y cobrar en relación al valor que estoy aportando y según los resultados que estas empresas están teniendo gracias a mi trabajo. Y entonces esto todo se tradujo en resultados económicos y han llegado por fin los resultados de una forma totalmente inesperada para mí. Y te preguntarás en este momento, pues dime cuáles son estos resultados después de un año. Pues os voy a decir, son 50 episodios de podcast, más de 350 horas de creación de contenido, más de 300.000 descargas, un grupo de Facebook con más de 1.500 personas, más de 4.000 suscriptores a mi web mariajosesoto.com. Pero sobre todo, con lo que me quedo es con la gente que he conocido en este camino. Algunos que os habéis tomado la molestia de escribirme un email o un comentario, una reseña para decirme lo mucho que os ayudan mis podcasts. Algunos que me habéis respondido solo a mis tips semanales y con esto habéis hecho que no me sintiese tan sola. Y otros como por ejemplo Pilar, Dolores o Mari Carmen, algunos nombres que se me ocurren ahora, que sois personas que me seguís desde el principio y que me habéis apoyado siempre, que no os dais cuenta de lo importante que es sentir que hay alguien detrás. Porque a veces este camino es de mucha soledad. Si es que algo tuve claro desde el principio, es que yo en este proyecto iba a ser totalmente auténtica, que iba a trasladar mis aprendizajes sin maquillaje, que iba a contar mi realidad y creo que esto es lo que me ha permitido conectar de verdad con tantos de vosotros y crear verdaderas relaciones genuinas. Porque nunca debemos olvidarnos que detrás de estas miles de escuchas hay personas con sus problemas y que están atravesando sus propias batallas, pero que son personas que no son números ni cifras. Y quería daros sobre todo gracias por demostrarme que yo tenía razón, que hay que confiar en las personas y que podemos hacer de este mundo un lugar mucho mejor solo aportando un pequeño grano de arena cada uno de nosotros. Porque sí me he dado cuenta de que es verdad esto que yo siempre he creído, que hay grandes y grandes personas, que la mayor parte de la gente tiene
muchísima bondad. Y en este camino, en este año, de verdad que me habéis reforzado esta creencia. Y para acabar este episodio, no podía dejar de hablar de los resultados económicos, porque me parece interesante también compartirlos con vosotros. Como os decía, en diciembre di un paso importante, que fue romper esa barrera de mis límites mentales respecto al dinero. Y en enero, fruto de este cambio, de este clic mental, llegaron los resultados. Porque en el mes de enero, entre las ventas del 12S Focus Action Planner, mi programa de mentoría grupal y mis servicios como consultora de marketing online, logré una facturación de 6.844,20 euros. Y os voy a ser totalmente sincera, nunca en mi vida había conseguido ganar tanto dinero en un mes, ni siquiera la mitad de este dinero. La sensación ha sido de que por fin estoy recogiendo los frutos de tanto trabajo durante este último año y sobre todo que lo consigo creando ese estilo de vida que me he propuesto y esto me hace sentir realmente pletórica, me hace sentir que ha valido la pena todo este esfuerzo. Y fíjate que no es solo por mí, sino que yo pienso en que hace un año tuve un sueño, que decidí comprometerme con este sueño y que no me rendí, que seguí porque tenía el propósito de demostrarme y también de demostraros que era posible en contra de lo que mucha gente dice. Me arriesgué a contarlo en directo porque yo quería que comprobaseis que si una mujer de 40 años con 2 hijos puede conseguir un sueño cayéndose y levantándose, cualquiera de vosotros vais a poder y esto me hace sentir que estoy muy cerca. De hecho, siento que ya lo he logrado, que puedo mantener un estilo de vida que me permite trabajar en lo que me gusta y con libertad de horarios, haciendo lo que quiero y cuando quiero. ¿Esto implica que haga siempre cosas que me gustan? No, a veces tengo que hacer cosas que no me gustan, pero soy yo misma la que lo decido y ser dueña de tu vida tiene un valor incalculable. Y hoy, si miro hacia atrás y pienso en todo lo que me propuse hace un año y lo que he logrado, puedo deciros de verdad que he conseguido construir el mejor año de mi vida, o al menos que he construido esos cimientos para crear ese estilo de vida libre en el que soñé durante tantos y tantos años. Te mentiría si te dijese que ha sido el año más fácil, en el que más disfruté, pero sí ha sido el año en el que más he crecido, sin duda. ¿Ha sido fácil? Pues no, como te digo, no ha sido un camino de rosas. ¿Mi vida ahora mismo es perfecta? No, por supuesto que no lo es. De hecho, en este proceso he visto desequilibrarse otras áreas de mi vida como la salud, áreas muy importantes. Y ahora toca aprender y aplicar cambios necesarios, porque esta vida sigue en construcción. ¿He tenido que hacer en este camino cosas que no me apetecían? Pues sí, muchas veces. Me ha tocado pasar malos tragos también. ¿He cometido errores? Sí, muchos. Y he tenido que aceptar que cometer errores forma parte de este proceso. Y sobre todo, me gustaría contestar a esta pregunta. ¿Ha valido la pena? Sin duda, sí. Ha valido la pena todo esto que he tenido que pasar, porque creo que lo mejor está por llegar. Esto es lo que siento. Todavía no he llegado donde tengo que llegar, que solo ha sido un pequeño paso en mi vida, pero que paso a paso estoy consiguiendo impulsar mi vida. Y me encantaría que este camino también te esté sirviendo de alguna manera para ayudarte a que tú impulses tu vida también. Porque si de algo estoy convencida es que si yo puedo, tú también puedes. Y por eso he construido este proyecto, para demostrarte que es posible, que yo puedo, pero es que yo no tengo nada especial, simplemente sigo un paso que es foco, acción y constancia. Y con estos 3 ingredientes he llegado un año después a donde estoy ahora. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y que el contenido que he compartido te haya resultado útil. Y sobre todo en este episodio tan especial me gustaría darte las gracias por seguir acompañándome en este camino. Muchas gracias. ¡Hasta luego!